Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y les doy la bienvenida a Transición 2030, el programa sobre la transición energética en contexto de cambio climático de acá de América. ¿Y por qué les digo todo eso? Porque hoy nos vamos a meter en un tema clave. La transición energética es porque el mundo urge en hacer su transición y descarbonizarse. Están pasando cosas que antes no pasaban, eventos más severos, meteorológicos, climáticos, que justamente tienen que ver con el cambio climático. Vamos a entender un poco dónde estamos parados. La gente especialista, referentes en la materia, se van a sentar acá en el Estudio de América a contarnos de verdad qué está pasando en el mundo y por qué nos tenemos que comprometer todos, desde nuestros lugares, a luchar contra el cambio climático y acelerar de alguna manera estos compromisos internacionales que, entre otros países, la Argentina firmó para acelerar ir hacia las energías limpias, las energías renovables. ¿Por qué? Porque el mundo debe bajar la temperatura, tenemos que tratar de luchar contra el calentamiento global. Estamos en una emergencia climática, pero acá nos vamos a sentar a pensar de qué manera podemos salir de ahí. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Tenemos a una capa total y la queremos aprovechar. Hoy es un programa, como les decíamos, donde viene gente, como siempre, muy seria, referentes en los temas que trabajamos, para hacer un diagnóstico, de verdad, ¿dónde estamos parados? Si le preguntamos, por ejemplo, que haga de médica, ¿cómo está el planeta Tierra? Está con nosotros Matilde Rusticucci. Ella es investigadora principal del CONICET, el mejor lugar del mundo donde están los mejores investigadores de la Argentina. Doctora en Ciencias de la Atmósfera y profesora de la UBA. La queríamos invitar hace mucho y tuvimos la suerte de que hoy venga acá. ¿Cómo andas, Matilde? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Matilde, a nosotros cuando viene una capa como vos, nos gusta pedirte que seas, además lo sos, profesora, pero profesora en este caso mía y de nuestros televidentes. Y además de profesora te voy a pedir que seas doctora. Si tenés que hacerle una evaluación a nuestro planeta Tierra con respecto al cambio climático, una foto de dónde estamos. ¿Qué te preocupa? Me preocupa que no se le dé la importancia que merece, me preocupa que estemos en un estado, en una temperatura demasiado alta, que ya se venía previendo. Me preocupa fundamentalmente eso, porque el planeta está con unas temperaturas demasiado elevadas, el agua de los océanos están demasiado elevados, los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Realmente me preocupa que no se le dé la importancia que merece de un tema que venimos hablando hace tantísimos años ya, ¿no? Quiero entrar en cada una de esas cosas, pero a nivel general, cuando decís que no se le dé importancia, es ningún dirigente está como que te da, che, o sea, no están reaccionando medio como en las películas de catástrofes climáticas que se te viene el tsunami encima y están todos papando moscas, ¿es un poco eso? Sí, es un poco eso. No están papando moscas, creo que lo que están es viendo qué es lo que conviene más económicamente para sus economías nacionales y menos en los impactos que tiene el cambio climático. Eso es lo que realmente me preocupa. Porque por más que sabemos lo que sucede, sabemos por qué sucede y podemos predecir lo que puede suceder en un tiempo, veo que la temperatura sigue aumentando y que
solo hay noticias en el diario de preocupación de lo que pasó y pocas sobre acciones concretas, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de la Tierra y cuál es la temperatura que debería tener? Bueno, el tema de la temperatura, para nosotros siempre hablamos de valores, se habló del famoso 1.5. ¿Qué quiere decir el 1.5? Sí. El 1.5 es 1,5 grados de promedio anual de temperatura de todo el globo por encima de lo que era la era preindustrial. O sea, vamos al año 1850-1900, calculamos un promedio de temperatura media anual global, o sea, de todo el planeta, y comparamos contra ese cero, digamos, cómo fue aumentando la temperatura media anual global. Sí. Y lo que vemos es que esa temperatura siguió aumentando y está aumentando al nivel de que el año pasado llegó al 1.41. Parecen valores muy pequeños, porque la temperatura media del planeta debería estar en unos 15 grados, bueno, estamos en unos 16 y algo. Pero ese es un valor medio, quiero que entiendan, ¿no? Que es un valor que integra todos los valores de temperatura de los polos, el ecuador, los días, las noches, verano, invierno, en un solo valor. Claro, medio, pero después vas al lugar. Yo vi esta semana que en la India hizo más de 50 grados. Exactamente, ese es un valor ¿Qué cuerpo medio aguanta, más allá de las cosas, pero qué cuerpo aguanta más de 50 grados? Exactamente, eso es lo que pasa. Ese valor medio que parece insignificante, que parece muy poquito, que es nuestro principal indicador, ¿no? Es lo que monitoreamos permanentemente, se refleja en días de 50 grados en la India. ¿Y la ola polar en la Argentina adelantada tiene que ver algo de esto o nada que ver? No, ahí ya estamos mezclando el cambio climático, que es algo sostenido en el tiempo, a largo plazo, que tiene que ver con el aumento de los gases de efecto invernadero, con lo que llamamos variabilidad natural del clima. El clima tiene una variabilidad natural. Naturalmente tenemos inviernos más fríos, inviernos más cálidos, veranos más fríos, veranos más cálidos. Que tiene que ver con muchos factores. Para nuestra región tiene mucho que ver si hay un niño o no hay un niño, si hay una niña, o tiene mucho que ver cómo están los océanos, tiene que ver con varias cosas, pero eso es natural. Entonces este invierno tan frío y que se adelantó, y que realmente hace mucho tiempo que no teníamos este frío en esta época, se debe a un montón de circunstancias que dieron que tenemos más viento del sur que de lo que tendríamos que tener para esta época del año. Matilde, y hablabas también de que te preocupa, entre las cosas así como principales, que el nivel de los océanos está subiendo. No sé si eso se mide de alguna manera, en cuánto está, o sea, en cuánto debería estar, si eso se puede dar marcha atrás o ya sonamos. Bueno, ¿qué significa, digamos, eso? Claro, cuando nosotros pensamos en este calentamiento global, este aumento, es un aumento de energía que absorbió una gran parte del aire, pero la mayor parte de ese exceso lo absorbió el océano. El océano en general aumentó su temperatura, al aumentar la temperatura aumenta el volumen del agua, al aumentar el volumen aumenta el nivel. Y si a eso le agregamos el derretimiento de los hielos que van a parar al océano, esos dos factores hacen que el océano siga aumentando su nivel. Acá vino gente del Instituto Antártico Argentino y nos dijo que, por ejemplo, vino el Mono, que es técnico y fue 40 veces a la Antártida, y dijo: yo la primera vez que fui era todo blanco y ahora veo más marrón que blanco en las partes a donde fui. ¿Eso es el derretimiento de los hielos, para decirlo en criollo? En criollo es exactamente eso, es el derretimiento de los hielos. Y eso está pasando en todos los lugares donde debería haber todo hielo, en el sur y en el norte. Exactamente, principalmente en el norte, porque es donde más aumento de temperatura hay, y donde el Ártico, el océano Ártico, es una gran masa de hielo flotando en el Ártico que cada vez está más pequeña. Todo ese hielo se transforma en agua, esa agua fue al océano. ¿Y eso ya está? No tenemos chance de ir para atrás. No en un tiempo razonable, claramente. Eso ya está. Ese hielo cada vez es más pequeño. Hay modelos que dan hasta desaparición del hielo en el verano, en 2040, depende de los modelos. ¿Ya, 2040? Algunos modelos dan eso, otros modelos dicen no, puede mantenerse. Son probabilidades que sacan los científicos para ver qué puede llegar a pasar, escenarios. Son escenarios, que no son exactamente probabilidades, porque estamos trabajando, cuando hablamos de escenario, hablamos de cuál es la trayectoria de los gases de efecto invernadero que vamos a tener hacia el futuro, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo de para qué lado vamos, el modelo te dice cuánto hielo puedes tener en un determinado Si seguimos lugar. como sigue el mundo. Cada vez más rápido se va a derretir ese hielo, no solo ese, que es
es el principal indicador, ¿no? Los osos polares y demás. Pero el hielo que está en los glaciares tropicales, no necesariamente todos los glaciares fueron desapareciendo. Eso implica que la masa de hielo que tardó cientos de miles de años en conformarse, se va derritiendo a una velocidad terrible. ¿Y eso qué significa en la vida de alguien que te está mirando y escuchando? Exactamente. Toda la gente que vive cerca de esos glaciares, por ejemplo, depende de esa agua para producir alimentos, para cultivos, para su alimentación, etcétera. Si ese glaciar desaparece, desaparece esa agua, esa fuente de agua, en principio. Por otro lado, se altera completamente la vegetación, la vegetación que está acostumbrada a cierta temperatura, va desapareciendo, la fauna, o sea, se altera todo el ecosistema por la desaparición de esos glaciares. Y toda esa agua va al océano, además, ¿no? Seguimos con eso, toda esa agua va al océano. Y el océano, que suba el nivel del mar, que vos decís, bueno, ya está, no se puede dar marcha atrás, porque toda esa agua dentro del océano no se seca, digamos. Exactamente. O sea, ¿qué implica para la humanidad, para los seres que vamos a existir en estos años que aumente el nivel del mar? Bueno, para todos aquellos que viven en las islas bajas, que son muchas poblaciones, en algunos casos significa que vayan a desaparecer las islas. O sea, ¿hay islas que van a desaparecer? Hay poblaciones que se tienen que mudar. Por ejemplo, ¿hay algún ejemplo? Países que, claro, que se tienen que mudar. Hay ciudades que van a verse inundadas, digamos, una gran parte de su población, por lo tanto se van a tener que trasladar. De hecho, hay ciudades que ya se están trasladando. Ciudades costeras. Costeras, siempre estamos hablando de costeras. O sea, si vivís cerca del mar, andate mudando. Y en muchos casos sí, porque depende también cómo es la costa, ¿no? Depende de varios factores, por eso siempre se habla del nivel medio del mar, porque en algunos lados sube más, en otros lados sube menos, ¿no? Sí. Pero en todos lados sube, en general. Entonces hay ciudades, hay poblaciones. Pensemos solamente, si pensamos en el planiferio, en la India. La India tiene 1000 y tantos millones de habitantes, de los cuales muchos viven en las costas, muchísimos viven en las costas. Esas son costas en riesgo concreto. Todo el sudeste asiático está en riesgo concreto del aumento del nivel del mar que va invadiendo terrenos. Toda esa población se tiene que trasladar. Toda esa población. Entonces, concretamente... Ahora tienen el riesgo. Sí, ahora, en los próximos años, dependiendo de dónde estamos hablando. Pero además hay otras... pensemos en la costa nuestra de Buenos Aires. Sí. Hay ciudades que están... Todas las ciudades costeras de la costa de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Están muy sobre el nivel del mar, sobre la costa. Estoy pensando... San Clemente. ¿San Clemente? Santa Teresita, estamos pensando en esas. Sí. Están, por ejemplo, el mar, aunque no los haya invadido, invade las napas y en muchos casos tienen agua muy salitre. ¿Y qué va a pasar entonces con San Clemente del Tuyú? Necesitan buscar agua potable de otro lado, por ejemplo, y las construcciones que están sobre la costa, moverlas. Hemos visto muchas imágenes de esas, porque las costas además se van retrayendo, porque aumenta el nivel del mar, cambia la dirección de las corrientes, entonces va invadiendo esas ciudades que tenían una hermosa costanera. Ya no garpa más tener la casita en la playa. Y en algunos casos es difícil, sí, en algunos casos es difícil. Necesitas tener infraestructuras, en muchas ciudades lo que se hace son costaneras sobre la costa, no construcciones sobre la costa, sino una costanera que pueda resistir el aumento del nivel del mar. ¿Esto que estamos hablando ya está pasando un poquito? Sí, claro. No es que estamos haciendo futurología. No. Ya se está complicando en zonas costeras de la Argentina, por ejemplo. Claro. Y además pensemos que el nivel del mar va subiendo de a poquito, ¿no? No sube 10 metros por año. Son milímetros, centímetros que van subiendo. Entonces, es lo mismo que la temperatura media global aumente 1 grado, parece nada, pero es sostenido en el tiempo. Y toda la cantidad de calor que acumuló el océano va a seguir en el tiempo, digamos, tiene una inercia, va a seguir aumentando lentamente, pero va a seguir aumentando. Matilde, ¿te puedo preguntar, en relación a todo esto que vos estás contando, en qué estás hoy trabajando en el CONICET? ¿En qué estás preocupada y obsesionada por estos días? Sí, estoy trabajando mucho en temas de impactos sobre la salud humana.
porque todo se trata del impacto en la salud humana. Todo esto que vos estás explicando nos afecta directamente en la salud. Sí, directa o indirecta. A ver. Directamente, las olas de calor sabemos que tienen una implicancia directa en la mortalidad. A ver, porque ahí hubo una discusión, porque yo me acuerdo el verano pasado que hubo gente que murió y algunos decían murió por el cambio climático, por el golpe de calor, y decían no, murió de un infarto, no se han exagerado, si había como discusiones de... Entonces está bueno que lo expliques. A nivel global se sabe, se conoce cuál es el impacto del exceso de temperatura sobre el cuerpo humano. Por supuesto que finalmente puede derivar en un infarto, sí, pero puede ser a través de una deshidratación, puede ser a través de varios síntomas o varias causas que el calor extremo ocasiona en tu cuerpo. No sé si existe una temperatura como hasta acá se aguanta el cuerpo humano. ¿O depende? Depende del lugar, depende de la humedad también, porque en realidad no es solo la temperatura, son las condiciones de temperatura y humedad. Pero sí, hay valores, por ejemplo, los 50 grados de la India ya exceden lo que una persona expuesta a esa temperatura puede soportar, ¿no? Claramente lo que se hace es vos tratás de evitar esa exposición, uno trataría de evitar esa exposición. Sí, pero uno piensa en países, revienta, se corta la luz, o sos humilde y no sé, o vivís en la calle o vivís en un lugar que hace más calor de lo normal y sonaste. Exactamente. Lamentablemente es eso, sos trabajador al aire libre. Claro, tenés que salir a trabajar, en algún momento tenés que salir. Exactamente. Entonces los países civilizados han, por ejemplo, ante olas de calor importantes, suspendido ciertas actividades al exterior. ¿Puede hacer 50 grados en la Argentina? Es difícil que por ahora tengamos 50 grados, pero en el norte de nuestro país puede ser, sí, algún episodio, porque hay ciudades que han alcanzado valores cercanos. Y en este estudio que estás por estos días trabajando en el CONICET, ¿qué encontrás entonces de la relación entre cambio climático, estos fenómenos más extremos que vos estás describiendo que ya están sucediendo, y nuestra salud? Bueno, el exceso de mortalidad fue lo primero, fue un trabajo que hicimos ya hace tiempo, porque vos cuando comparás mortalidad con temperatura, la curva llega a un punto en que se dispara, digamos, la mortalidad se dispara a partir de un valor de temperatura. Y eso depende de cada localidad. ¿Esto en la Argentina? Esto se hace en todo el mundo, pero nosotros lo hicimos acá en la Argentina. ¿Lo estudiaron acá en la Argentina? Lo estudiamos en la Argentina y eso lo trasladamos al Servicio Meteorológico Nacional, y el Servicio Meteorológico lo expandió para todo el país. La muestra era todo el país, digamos. Claro, y generó el sistema de alerta ante olas de calor. El sistema de alerta que el servicio... Gracias a ustedes. Gracias, bueno, el primer trabajo fue el nuestro. No, no, porque a mí me parece muy importante destacar el trabajo que hace el CONICET y el trabajo que hace el Servicio Meteorológico Nacional en estos días. Lamentablemente hace falta aclarar cosas obvias, pero digo, ustedes hicieron este impacto y el Servicio Meteorológico entonces ahora avisa cuando va a haber una ola de calor y uno se puede preparar. Exactamente, porque eso es adaptarte, o sea, el calor va a venir, olas de calor cada vez hay más, cada vez más frecuentes, cada vez más intensas. Entonces el Servicio Meteorológico, que es una de sus tantas misiones, es prevenir de los impactos negativos hacia la población. No solo decirte si vas a salir con lluvia o sin lluvia, sino, por ejemplo, el impacto en la población. Entonces, si vos estás alertado de una ola de calor, que va a venir una ola de calor, cuánto va a durar, el impacto que puede tener, vos podés evitar exponerte innecesariamente si pudieras, o buscar un refugio si pudieras, o tratar de evitar el impacto negativo. Entonces ese proceso de la academia, digamos, de la ciencia al servicio meteorológico, al servicio a las personas, bueno, esa es la línea en la que me gusta trabajar en estos días. Y bueno, ¿es con el calor principalmente o también hay algún otro...? Calor y humedad. Estamos trabajando también en calor y humedad. Son los principales factores que afectan, no solo la mortalidad, sino la morbilidad. O sea, hemos visto, por ejemplo, un trabajo sobre diarreas infantiles, cómo afecta el exceso de temperatura a la mayor asistencia de niños al hospital de niños por diarreas infantiles, por ejemplo. Son varios los factores y siempre la idea es tratar de mejorar esos resultados para evitar el impacto negativo, para que impacte menos en la salud. No sé si es tu área de estudio, pero ¿los mosquitos tienen que ver con todo esto?
no tiene que, no es mi área de estudio, pero los mosquitos que trajeron el dengue, cuando hablamos de cambio climático, nosotros hablamos hace 30 años de que los mosquitos iban a llegar a Buenos Aires. O sea que el 30 mosquito... años. Sí, porque el IPCC tiene tantos años de historia, más de 30 años. Si vos mirás los primeros informes ya, cuando se hacían las proyecciones a futuro, cuando se proyectaban la expansión de estas enfermedades tropicales, por ejemplo, el dengue, ya se sabía que el mosquito iba a vivir cada vez más cómodo en estas latitudes. Los odio, no se va más encima. Bueno, esto es otro mosquito, ¿no? El que está ahora en invierno es otro mosquito. Pero no es el del dengue, tenemos un mosquito para todos los gustos. Sí, ahora parece que tenemos para todos los gustos, sí, lamentablemente. Matilde, primero, ¿podés venir de nuevo a este programa? Me encanta cómo explicás. Bueno, muchas gracias. Y además sos una genia. ¿Te comprometés? Sí, claro. Perfecto. Segundo, si tenemos que cerrar contándole a la gente dónde te puedes seguir tus trabajos, porque sos una genia, o si te quieren, más allá de nuestro programa, escucharte, ¿dónde pueden mirar la importancia de tu laburo? Bueno, qué sé yo tengo... En el CONICET, papers... Sí, hay papers, por supuesto, si entran al CONICET hay papers. Si no quieren leer papers tan complicados, a veces en mi Instagram... ¿difundís en tu Instagram? ¿Cómo es? Sí, poco, pero es difícil porque mi apellido es muy complicado, así que es Matilde... @Matilde Rusticucci, sí, con doble C. Sí, pero hay uno que es .clima, que es más fácil. Ok. Es más fácil. Matilde Rusti Clima. Explicás muy bien, tus alumnos son unos afortunados. Gracias. Bueno, gracias por venir. No sé si vas a venir con buenas noticias, porque me parece que vamos mal, ¿no? Como médico le dirías al paciente, cuídese mejor. Cuídese mejor, preste atención. Todo finalmente impacta en la salud humana, así que preste atención y sabemos lo que hay que hacer. Entonces, hagámoslo. Matilde, gracias por venir y gracias por el trabajo que haces en el CONICET. Un orgullo argentino, el CONICET y nuestros científicos. Por supuesto. Gracias por lo que hacen. Gracias a vos. Y seguimos escuchando voces referentes en los temas que tratamos en este programa. Y hoy nos damos el gusto de tener acá en el piso a dos invitados que han estado en Transición 2030, son amigos de Transición 2030. Y la última vez que los vimos en Dubái, en la Cumbre Climática Mundial, donde hacía mucho más calor que hoy. Está Laura Rocha, que es una capa total, ya la conocen, está hasta en el videoclip de este programa, es presidenta de Periodistas por el Planeta, una periodista que se especializó en temas ambientales, pionera en el tema cuando nadie hablaba de eso, es una capa total respetada en todo el mundo por sus trabajos. Y está el genio de Bruno Sirote, de Jóvenes por el Clima, que es el brazo de la organización de Greta Thunberg, pero acá en la Argentina son jóvenes que hacen mucho también desde su activismo. Gracias, Bruno, por venir, gracias, Laura, por venir, qué lindo tenerlos acá en el estudio. Bueno, gracias a vos, Cata, por invitarnos y bueno, también por compartir con los jóvenes, digamos, esta situación que tenemos, ¿no? La idea en Argentina era y en el mundo. Juntarlos, bueno, han compartido programa, pero vienen de lugares distintos, con trayectorias distintas, con miradas incluso distintas, pero la preocupación es la misma. Y incluso coincidieron en un programa que hicimos en Dubái, como contaba en la presentación, y yo les quiero preguntar y arrancar por esto porque fue muy bizarro. A ver, era mi primera cumbre climática mundial, en este programa acababa de empezar, nos fuimos todos ilusionados, el mundo se juntó, no sé qué, y nos pusimos todos de acuerdo para bajar las emisiones en Dubái, y de repente llovió fuerte y se inundó todo Dubái, justo en el lugar de la cumbre climática. ¿Qué pasó? Bueno, ahí me parece que introdujiste un concepto clave, sin decirlo, que es el concepto de adaptación al cambio climático. A ver, Dubái es una ciudad que está en el desierto no llueve. Lo que empezaron a hacer los emiratíes hace un tiempo es un proceso de implantación de nubes, se llama, donde lo que hacen es, rocían el cielo con ciertas sustancias químicas y fabrican nubes artificiales que hacen que llueva. Es muy bizarro lo que estás contando. Muy bizarro. O sea, como inventan nubes. Inventan nubes, una cosa así.
La cuestión es que Dubái es una ciudad construida en el desierto, donde no llueve y por lo tanto no tienen alcantarillas, no tienen sistema de alcantarillado. Entonces cae una lluvia, por más pequeña que sea, y la ciudad se termina inundando. Lo que pasa es que en Dubái nunca llovió, ¿no? O sea, no es que no llovió, llovía. Lo que pasa es que, bueno, como dice Bruno, y como nosotros vimos, porque bueno, también coincidimos, Dubái es absolutamente artificial. No son solamente las nubes, digamos, sino que todo es artificial. ¿No debería existir eso ahí? Yo no sé si no debería existir, pero por lo menos no debería existir del modo en que fue planificada, digamos. Es tan importante la planificación en términos de las ciudades, porque lo que vos acabas de decir también tiene sentido. O sea, nosotros podemos ir a todas las cumbres, las anteriores y las que vengan, y podemos salir muy ilusionados con un montón de acuerdos. Pero el cambio climático es un problema global, pero la gestión es local. Entonces, la gestión tiene que ir por parte de las ciudades. No es que un acuerdo mundial nos va a salvar de lo que estamos viviendo, porque si nosotros no empezamos a planificar, es imposible. O sea, se habló antes, incluso en este programa un montón de veces lo han hablado, de ciudades que empiezan a desaparecer, de lugares en Argentina, ciudades pequeñas, que podrían perfectamente planificar mejor su infraestructura y, suponete, no ganarle terreno al río, como pasa en Buenos Aires. Bueno, recién Matilde nos decía eso, ¿no? Como las ciudades costeras ya están teniendo problemas ahora. Bueno, vos pensás que nosotros acá en Buenos Aires estamos discutiendo de que recuperamos un terreno en lo que ocupaba Costa Salguero y lo que se quiere hacer es construir más. Ya la ciudad de Buenos Aires viene ganándole terreno al río desde hace 70 años. ¿No? Ustedes se acuerdan, o si no se acuerdan, digamos, el río llegaba hasta donde está la Casa Rosada, ¿no? Porque ahí estaba la aduana. Claro, es que eso está re bueno que lo recuerdes. La otra vez hablábamos de las ciudades y justamente la adaptación de las ciudades en el cambio climático, y María Boa de CIPEC, que trabaja en el área de ciudades, nos decía: nos olvidamos de que estamos sobre el río porque está todo tapado, hecho tubos y cosas, pero en realidad estamos arriba de acuíferos, ¿no? Como cuando se pensaba en las ciudades, claramente no se pensaron pensando en, bueno, esto va a traer un problema en algún momento. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Bueno, planificar y adaptarse, como decía Bruno. O sea, nosotros hoy lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Por ejemplo, una de las cosas que también tienen que ver, que están relacionadas con la salud, vayamos a un problema que tuvimos hasta hace un mes, porque encima pareciera como que es una locura, pero hasta hace un mes hablábamos del dengue, ¿no? Entonces, tremendo el dengue, tremendo las olas de calor. Como ahora vino el frío, nosotros nos olvidamos de la ola de calor enseguida. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés olas de calor y el servicio meteorológico decreta que, por ejemplo, hay alerta roja, alerta amarilla o alerta, o bueno, si no hay alerta verde, no es alerta, digamos. ¿Qué pasa? Hay una ley, por ejemplo, que se sancionó en Argentina, pero que no se reglamentó, que es que debería ser uniforme en todo el territorio qué se hace con cada alerta. Porque, ¿qué pasa? Hoy todavía las ciudades tienen libre albedrío para decir qué hace con la alerta rojo. Si nos acordamos del Festival Brecht, ¿te acordás de los Festival Brecht acá en Buenos Aires? Que hubo un temporal, hicieron igual la fiesta porque había alerta roja. Muy riesgoso. Exacto, claro. Y el propio titular de Defensa Civil de la ciudad dijo, bueno, si yo ante cada alerta voy a suspender algo, bueno, señor, sí, debería suspenderlo, porque corre riesgo la vida de las personas. Absolutamente, y ahí también introducir... Está buenísimo lo que decís, que parece obvio, pero no. ¿Qué decías, Bruno? No, introducir una segunda parte que es, bueno, quiénes sufren los peores efectos del cambio climático y quiénes están expuestos a mayor riesgo. Hay dos partes que integran la afectación por parte de fenómenos climáticos extremos de las poblaciones. Uno es la exposición a fenómenos, es decir, si llueve o no, si hay tormentas, si hay olas de calor, etcétera. La otra es la vulnerabilidad, ¿no? ¿Y quiénes son las poblaciones más vulnerables? Justamente las poblaciones de más bajos recursos, las que viven en condiciones de vivienda más precarias, justamente. Y son las poblaciones justamente que van a sufrir los peores efectos del cambio climático. Entonces, y también los más grandes, ¿no? Las edades también te hacen vulnerable, también, ¿no? O niños, los más chiquititos. Niños y ancianos, claro. Exacto, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad envejecida, además. Cuando uno ve la pirámide poblacional de la ciudad de Buenos Aires, también tenés que tener en cuenta eso, por ejemplo. Y además, que vivimos en edificios. Entonces, suponete, ahora, bueno, como hace frío, no tenemos gas, entonces queremos tener calor, ¿no? Pero si no hay electricidad, en la ciudad de Buenos Aires en general se corta el agua. Y además de que se corta el agua y se corta la energía,
y vivís, por ejemplo, no sé, en un 8º piso, en un 9º piso, y es una persona de edad avanzada, ¿cómo hace esa persona y vive sola? Que también es una realidad muy frecuente en la ciudad de Buenos Aires. Acá nuestra productora fue testigo. Yo estuve en mi edificio sin ascensor, sin electricidad, y tenía vecinas en mi mismo piso de arriba de 80, sin agua, sin poder, o sea, descompensándose por el calor, era una situación que parecía casi catastrófica, porque había mosquitos. El calor realmente sin electricidad te hacía sentirte muy mal. No, estaban atrapadas porque como bajás arriba de 80 los pisos, comprar víveres, era una situación que vos decís, ¿por qué tienen que pasar por esto? Bueno, a último momento pasó, no en este último año, pero sí en el anterior, la ola anterior, sí. Que a último momento el gobierno porteño había habilitado hoteles, pero bueno, eso es lo que vos tenés que hacer, planificar. Entonces, vos podés evitar, porque por ejemplo, esas personas vos tendés que tenerlas detectadas, el gobierno de la ciudad las tiene detectadas, porque están los censos, porque están las encuestas permanentes de hogares, porque hay un montón de datos de la población, tenés el ABL, bueno, tienen un montón de datos, BOTI. Entonces, si vos lo tenés localizados... Boti, me hiciste acordar de la pandemia. Claro, Boti quedó ahí. Boti está ahí. Sí, bueno, pero debería servir. Boti. Y bueno, pero por ejemplo, debería servir para estas cosas. Claro, para las alertas. Entonces vos identificás a esas personas les decís, bueno, usted, no necesariamente tiene que ser obligatorio, pero usted estaría más cómodo, por ejemplo, en un hotel provisto por la ciudad. Sí, señor, mientras porque se me dure cortó la luz. Exacto. Sí, y total, y también y deme repelente, porque no consigo. Sí. También bueno, ahí Boti, ¿no? estamos, sí. Absolutamente. También. No, porque digo, es parte también, ¿o no? Los mosquitos, como nos explicaba Matilde. Yo creo que sí, pero bueno, ¿no? Por eso también es tan importante exigirle a los gobiernos. Porque, digamos, uno de los problemas que tenemos, que bueno, creo que también Bruno va a coincidir, tiene que ver con que nosotros en Argentina muchas veces, e incluso cualquiera que esté viendo este programa, tal vez piensa, ay, estos... ¿de qué hablan? Yo no llego a fin de mes, qué mala onda, no tengo, la luz me llegó 40.000 pesos, no puedo pagar, que también es un problema, por supuesto, pero, digamos, no quiere decir que lo que nosotros estamos hablando no sea urgente y no te afecte directamente. Entonces, para mí también los repelentes deberían darlos, pero muchas veces lo que sucede es que la gente no los reclama a la gestión local, de modo que la gestión local lo atienda. Está entonces, como que no nos interesa. Claro, entonces no nos interesa, entonces, o sea, como no nos interesa, al político dice que por esto no me van a dejar de votar. Sí, y es curioso, ¿no? Porque también, si uno se pone a pensar, la agenda de cambio climático, la agenda de la sostenibilidad en general, no es solo una agenda de salvemos a X ecosistemas, sino que es una agenda económica, de seguridad, de salud, social. ¿Por qué? Porque la incidencia de fenómenos climáticos extremos hace que se pierdan recursos económicos. Los daños y pérdidas ambientales hoy, en 2020, sumaban por año entre 100 y 400 mil millones de dólares de daños a las economías, a la economía global, ¿no? Entonces, nada, acá tuvimos el ejemplo manifiesto. Durante 2023, por la sequía perdimos entre 17 y 23 mil millones de dólares en exportaciones agropecuarias. Y bueno, si tuviéramos políticas de adaptación al cambio climático, de mitigación, si pudiéramos hacerle frente al cambio climático de mejor forma, podríamos evitar un poco estas pérdidas económicas que hacen mella justamente en la economía de las personas. Eso requiere de estados presentes, requiere de políticas de planificación a largo plazo y requiere de tomar en serio esta problemática que no solo es global, sino que es local. Me dicen estado presente y yo pienso en, bueno, ¿ven alguna luz de esperanza? Tenemos una administración nueva, con políticas oscilantes. Laura, estuvimos en la Cumbre Climática Mundial y el gobierno de Milei apenas asumió, mandó a una representante diplomática a decir: nosotros no nos vamos a ir del Acuerdo de París, vamos a respetar los acuerdos internacionales en materia climática, pero después tenés desde el presidente para abajo y una caterva de trolls que dicen el chamullo de la Agenda 2030. ¿Dónde estamos parados? Bueno, estamos parados. Si dicen que el Estado es importante a la hora de pensar en prevenir, mitigar y adaptarte al cambio climático. Estamos parados ante una amenaza que no solamente es en Argentina, sino que es una amenaza global, que es la que protagoniza el negacionismo, ¿no? O sea, es esta cosa de negar
que el cambio climático exista, dicen que es una cosa cíclica, que es natural. Ahora, lo que no pueden negar es que hay que adaptarse. O sea, eso no lo pueden negar. Si podemos, o sea, no le voy a aceptar, por supuesto, porque es incorrecto lo que dice, que no sea antrópica la causa del cambio climático. Porque contá un poco lo que dice Milei y responde, Milei digamos, lo que dice, exacto, Milei lo que dice es que esto sería un fenómeno cíclico, geológico, natural. Entonces, que es un ciclo de más calor y de temperaturas más elevadas, y después va a venir un ciclo de enfriamiento, no sé, dentro de millones de años. Que es natural y que no tiene nada que ver el factor humano, digamos. Exacto. Eso dice Milei. Eso dice Milei. Y la ciencia lo que dice es, no, nosotros desde la revolución industrial hasta acá aumentamos las emisiones de gases de efecto invernadero, generamos ese efecto invernadero precisamente en el planeta Tierra y estamos como estamos por esa causa. Esos gases de efecto invernadero principalmente surgen de la combustión de los combustibles fósiles, que son el gas natural, el carbón y el petróleo. ¿Y por qué Milei dice lo que dice? Milei dice lo que dice porque, lo que te digo, es un movimiento que también acompaña a Donald Trump, que recordamos que Donald Trump, cuando fue presidente de los Estados Unidos, se salió del Acuerdo de París, que detesta el multilateralismo, que odia y que generan todo este falso debate porque impulsan el individualismo. Entonces no te importa lo que, se importa lo que yo puedo conseguir, puedo ganar, plata, 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 y no importa lo que le pasa a Bruno, lo que le pasa a Cata, no le importa nada a nadie más. Y si hay alguien que dice, che, me copa lo que dice Milei, estoy tapada de cosas, yo quiero salvarme y ya, ¿qué le responderían ustedes? Sí, mira, yo creo que también hay, volviendo al otro tema, también hay una gran cuota de desconocimiento, ¿no? Porque si ves, hace unas semanas escuchaba a una compañera, Nicole Becker, que comentaba en una entrevista... también amiga de este programa. Sí. Nikki comentaba que hay una encuesta que demuestra que arriba del 90% de las personas en Argentina piensan que el cambio climático es una agenda importante. ¿El Entonces, 90%? Eso, ¿Es así eso? Eso recuerdo que comentaba Nikki en esta entrevista. Sí. A ver, eso, yo entiendo que hay cierto desconocimiento sobre la agenda climática por parte de Milei, por parte del gobierno y por parte de quienes son negacionistas del cambio climático. Nada, o sea, es el alineamiento también con una política internacional, con un movimiento internacional de partidos de ultraderecha que como ascienden. joven, ponele, vos lo venís militando, sos muy joven y desde más chiquito también lo venís militando. Ahora, si vos mirás el corte de tu edad de pibes, ¿están preocupados realmente por esto? Mira, yo no veo a nadie... En lo personal te lo digo, no como activista. Sí, no, personalmente no veo a nadie que no esté preocupado cuando ocurre una ola de calor como las que vivimos este verano y el verano anterior. ¿Pero preocupados por el mundo o preocupados porque se quejan que calor, que se vaya rápido, prendo el aire acondicionado? No, preocupados por el mundo. O sea, vemos que hay una serie de acontecimiento que va empeorando cada vez más toda la situación climática y eso genera preocupación, genera ecoansiedad. Ecoansiedad. Ecoansiedad, que es un sentimiento terrible de, bueno, se va a terminar el mundo, ¿qué puedo hacer? Y un sentimiento de desesperanza. Nada, es complicado. Yo sí, veo en muchísimos de mis amigos esos... En tus amigos, en tu círculo. Claro, Te lo pregunto por eso, porque no se ve un debate masivo sobre estas cosas, no sé. Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos como un doble desafío. O sea, voy a retomar como las dos cosas. Sí. O sea, que vos preguntabas, bueno, ¿qué le dirían a las personas? Sí. Una de las cosas que yo le diría a las personas es... De los que nos dicen que chamullo, todo lo que están hablando, me queda lejos. Tu vida cotidiana está afectada y te das cuenta, aunque vos no le llames cambio climático. O sea, aunque no se le llame cambio climático, es el cambio climático. Entonces nosotros, incluso como comunicadores, tenemos mucho trabajo por hacer para relacionarlo, incluso relacionarlo, como decía Bruno, con recursos estratégicos, con la economía, con la política, porque muchas veces quieren separar a propósito el tema de que sean esas notas verdes exclusivamente de conservación, para sacarle, digamos, la profundidad que el tema tiene. Que en realidad ese tema se mete en todas las áreas de tu vida. Y después, en las decisiones de los gobiernos, en la economía, en todo. Y después hay otro error, que es un error compartido, me parece, pero que además encarnó en general el progresismo. O sea, si hacemos progresismo versus derecha, digamos. Sí, las nuevas derechas. Las nuevas derechas, que tiene que ver con lo que está diciendo Bruno. Que tiene que ver con que
tampoco estamos ofreciendo una mirada de futuro posible. A ver, eso me interesa. Entonces, como vos no ofreces una mirada de futuro posible, Sí. lo único que haces es ser apocalíptico. Claro, quejarte, decir el mundo se va a terminar. No, o cada sea, vez va a o ni estar peor. quejarte, pero como vos ya sabés que se va a terminar y que va a ser apocalíptico, decís, ¿qué voy a hacer? O sea, ya está, si esto va, Claro, igual bajaste va a los brazos. suceder, ¿para qué voy a hacer algo? Lo disfruto mientras puedo y listo. La derecha, Sí. aunque nos parezca contradictorio, Sí. ofrecía y ofrece hoy ese futuro, aunque sea un futuro que, bueno, que yo no, con el que yo Que no no te gusta, coincida, claro. que a mí no me guste, pero a muchísima otra gente sí. Porque te da la esperanza de que vas a salir adelante. Exacto, con algo, económicamente. exacto, Sí. con algo, aunque sea desde el discurso. Porque, ¿sabes por qué me gusta? O sea, no me quiero meter en política, en realidad todo es político, pero es que es verdad. O sea, y es... Nadie te vende esperanza. Exacto. Claro. Nadie te vende esperanza. Entonces uno se resigna y es verdad, te terminás metiendo en tu metro cuadrado y el primero que te vende un espejito de color, ya sea de derecha o de izquierda, lo comprás porque hay pocas ventas de esperanza, es cierto Sí, eso. y ahí está el desafío, en la comunicación, ¿no? ¿Y Si hay bien- esperanza, chicos? Perdón. Sí, pues. hay esperanza. Hay esperanza. Hoy estaba leyendo el sexto informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, Sí. que mostraba, por ejemplo, en el área de transición energética, cómo los precios de las energías renovables caen en picada y aumenta la adopción de energías renovables de forma exponencial. O sea, que es más barato. Es más barato y está siendo adoptado por distintos estados. Eso es un indicador positivo. Por otro lado, veo que sí, en la opinión pública empieza a pregnar bastante el tema de del cambio climático, pero en general también de la agenda ambiental. Te pone contento, Sí. luchando ahí. Sí, por supuesto. Y bueno, y es esencial que generemos estos discursos de futuros no solo posibles, sino deseables y atractivos. Es muy importante, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos un rol importante quienes comunicamos sobre el cambio climático, pero también quienes hacen política pública, ¿no? Quienes hacen política pública y Ahí estamos tienen sonados. la forma de definir justamente cuál va a ser el rumbo que vamos a tomar. Eso. Sí, yo creo que igual que más temprano que tarde van a tener que trabajar en políticas de adaptación. O sea, hay esperanza porque, por ejemplo, en la Argentina, nosotros tenemos muchísimas ciudades de tamaños, no estoy hablando de las megaciudades como Sí. Buenos Aires, o por ahí Rosario, o Mendoza y el Gran Mendoza. Estoy hablando de ciudades de 100.000 habitantes. Dame algún ejemplo. No sé, Trelew, Sí. Comodoro Rivadavia, Junín, no sé, muchísimas ciudades Sí. en Argentina que no tienen la dimensión de una megaciudad, que pueden planificarse de modos diferentes y que pueden tener una vida y una calidad de vida mucho mejor, planificando y teniendo en cuenta las cuestiones de cambio Me climático. acuerdo una vez en este programa que vos nos contabas sobre, bueno, da para que vivan con la biomasa, sea todo más barato y no tengan problema de corte de luz, por ejemplo. Exacto, eso pasa en Córdoba. ¿Entendés? Eso pasa en Córdoba, una ciudad que se llama Ticino. Me encanta ese que ejemplo. lo que hizo Ya hablamos, fue, pero es que ya hablamos, que lo quiero que ir a hizo fue, Ticino con vos. claro, lo que hizo fue un acuerdo entre la cooperativa eléctrica, porque aparte tienen cooperativa eléctrica, y una fábrica que procesa maníes. Entonces, con la cáscara del maní, que era el bagazo, digamos, el residuo, se quema ese maní y se produce energía. Tan noble el maní para todos. Bueno, pero esa ciudad es más chiquita, Cata, porque esa ciudad Ok. sí tiene 6.000 habitantes, pero produce para 8.000 o para 10.000. Entonces, el resto de energía que produce la puede inyectar en la red general, porque nosotros en Argentina tenemos una red interconectada. ¿Entendés? Entonces, hay muchísima esperanza en ese sentido, y además también hay una esperanza en la ciencia. O sea, la ciencia dice que tenemos una ventana de oportunidad, que esta década, que nosotros somos la última generación que podemos conseguir el freno, por lo menos de esta inercia del aumento de la temperatura global. Pero puedo pinchar el globo con la esperanza y se los pregunto, pero de verdad, no me pongo en un lugar partidista, simplemente pregunto si por lo menos el gobierno arrancó cuestionando al CONICET, a la universidad pública que produce conocimiento sobre esto, achicando el Servicio Meteorológico Nacional, cuestionando el cambio climático,
sacando el Ministerio de Ambiente, que no sé si sirvió alguna vez para algo, porque no sé si, respondeme vos, Laura, si han hecho algo los ministros de Ambiente realmente, por ejemplo el último, Cabandier, pero si toman todas estas medidas, ¿vamos por el buen camino? No, por supuesto que no vamos por el buen camino, pero bueno, yo no dejo de tener esperanza, te imaginas que si no me iría, o sea, ¿qué hago? Pero, o voto otra cosa, o sea, digo, nosotros cada 2 años, hay veces que cada año y medio ya estamos votando de vuelta. Digo, nosotros sí, pero qué tenemos... cansador, ¿no? Porque votás y nunca estás mejor. Bueno, pero también es, digamos, nosotros a mí tenemos me encanta ir a votar, pero digo, bueno, siempre por eso, votás y decís, pero vos tenés una legislatura en la Ciudad de Buenos Aires, tenés, por ejemplo, políticas en la Ciudad de Buenos Aires que hay que seguir, tenés un montón de cosas donde podés exigir, sí. Y la gente tiene que conocer, tenés comunas, autoridades comunales donde puedes exigir, ¿entendés? Entonces, bueno, vos también, nosotros como ciudadanos también tenemos que aprender para poder exigir eso. Está bueno esto que decís, porque si no como que uno siempre espera, ¿no? Como que hay una parte de compromiso de uno mismo, si estamos ante un problema, que ahí entra también tu trabajo, ¿no? Como activista, pero todos nos quejamos. Pero vos tenés herramientas para cambiar tu metro cuadrado también, ¿o no? Bueno, pero ahí está... Yo lo aprendí en mi consorcio. Bueno, por eso. Entonces ahí está la cuestión de los derechos y las obligaciones, sí. ¿No? Por supuesto... La construcción colectiva de vivir en una sociedad mejor. Como... Y también no somos todos culpables de la misma manera, porque si no, nadie es culpable. Claro. Entonces, obviamente que no. Pero la cuestión tiene que ver con que también podamos ponernos en la cabeza de que nosotros también podemos exigir, o sea, así como vas a exigir que no te aumenten el ABL, bueno, también podés exigir cuestiones que están relacionadas con el ambiente o con el cambio climático. Entonces, o por ejemplo con la universidad pública, digo, está bien todo lo que vos decís, pero digo, la gente salió a la calle y hoy las universidades vuelven a tener presupuesto, entonces... ¿Y por qué no salimos a la calle masivamente? Bueno, para que, no sé... Hagamos la convocatoria de acá, Cata. Claro, acompáñenos en la próxima Salgamos. marcha. Claro, yo estoy muy en contra de los mosquitos, además. O sea, yo no me puedo imaginar el verano que viene si tuvimos lo que tuvimos y el Estado no reaccionó ante el dengue. O sea, no. Creo que sobre el final, cuando los mosquitos ya eran como tamaño avión, apareció un spot ahí perdido, hablando de qué manera prevenir que el dengue se... Bueno, hay países que conviven con el dengue hace muchos años, Colombia, Brasil, y tienen muchas maneras de prevención, porque en realidad ahí también hay mucha responsabilidad individual. El mosquito del dengue, la Aedes aegypti, es un mosquito domiciliario. Eso es tremendo, o sea, es completamente prevención, pero también es... Por un lado, responsabilidad de cada uno, pero también es información pública, porque de nuevo te digo, yo no había campañas de información pública, y es cierto que hay dengue hace mucho en la Argentina, pero de la manera que sucedió, realmente fueron fallas de campaña de información pública también. Sí, bueno, ahí la falta de un Estado presente, ¿no? O sea, una de las políticas que se tomó en zonas endémicas para hacerle frente a la epidemia de dengue tuvo que ver con la promoción de políticas industriales de biotecnología. Argentina es pionera en biotecnología, tenemos un diferencial muy importante en la región. ¿Qué hizo Brasil para prevenir el dengue en este último tiempo? Lo que hicieron fue modificaciones genéticas, le insertaron una bacteria a los mosquitos del dengue para que no pudieran contraer dengue y soltaron esos mosquitos que cuando se reprodujeran con otros mosquitos no pudieran transmitir el dengue. Así se redujeron terriblemente las tasas de contagio en las zonas donde se liberaron estos mosquitos. Bueno, esas políticas tienen que ver con, esos proyectos tienen que ver con la promoción de ciertas políticas por parte del Estado. Nosotros no tenemos ministro de salud ahora, no le conocemos la voz en la epidemia de dengue. ¿No? Y la vacunación, acompañado por la vacunación. Sí, yo igual voy a decir algo que por ahí es antipático, pero no, decilo, que tiene que ver con que también nosotros empezamos a hablar de esto porque pasa en Buenos Aires. Ay, sí, qué bueno que lo digas, porque además nos mira mucha gente de provincias de todo el país y parece, es verdad, que somos re porteñocéntricos. Bueno, por eso, porque el dengue es endémico en muchos lugares de la Argentina hace muchos años y la gente se muere igual y se muere desde hace mucho tiempo. Y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Y ahí volver sobre, bueno, lo que preguntabas antes de la política nacional y qué podemos esperar, si vamos a tener respuestas, si no vamos a tener respuestas. ¿Y ustedes, por ejemplo, no sé, se tratan de comunicar como Jóvenes por el Clima con este gobierno? Nosotros trabajamos mucho con el Poder Legislativo, en general, haciendo incidencia dentro del Senado, de la Cámara de Diputados. Y bueno, y ahora estuvimos siguiendo muy de cerca la Ley Bases,
Durante el último mes estuvimos trabajando bastante. ¿Qué te parece la ley arduamente. bases, Bruno? A ver, la primera edición, la ley Ómnibus, era terrible en términos ambientales, derogaba la ley de bosques, derogaba la ley de glaciares, sacaba las cuotas a los regímenes de pesca. Bueno, el DNU también tuvo consecuencias bastante fuertes, sacando, por ejemplo, el régimen de promoción de las energías renovables y la generación distribuida, es decir, que cada uno pueda colocar paneles en su casa y aportar a la red eléctrica. Bueno, para eso habían incentivos, porque está buenísimo, ¿no? Que vos puedas poner un panel solar, contribuir a la red eléctrica, etcétera. Bueno, se sacaron esos incentivos. Ahí tuvimos una campaña muy fuerte de búsqueda de incidencia, hablar con un diputado, con otro diputado, tratar de incidir. Por suerte, la ley no pasó en ese momento. Ahora estamos con la segunda versión, una ley más acotada. Pero sí lo que vemos con mucha preocupación es el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Nosotros creemos que deben haber el RIL. Te lo pregunto porque cada invitado que viene nos dice algo completamente distinto y todos pensando en la transición energética en contexto de cambio climático. Escuchamos que es muy necesario, escuchamos que no es ni bueno ni malo, que es importante pero no de esta manera. Vos decís es malo. No, a ver, como está planteado en este momento, sí, es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son inversiones súper grandes que no tienen ningún tipo de contraprestación para Argentina. Es decir, vos colocas 200 millones de dólares, sacás todos los recursos que querés, sea minería, sea la industria que quieras, y no tenés que ni contratar trabajadores locales, ni generar cadenas de valor, ni generar o desarrollar a la cadena de proveedores. Entonces, nada, te llevas todo el producto y no dejas nada en el país. Eso nos parece súper contraproducente. Ahora, que tiene que haber inversiones extranjeras, que tiene que haber promoción de la industria en el país y tratar de desarrollar un modelo de país con industria que le pueda hacer frente a los desafíos del siglo XXI, de eso no caben dudas. Pero tiene que ser justamente con la inversión para el desarrollo de esa energía, para el desarrollo de las comunidades locales, para el desarrollo de la industria local. Y si eso no está presente, entonces es un régimen que es inviable, que no tiene por lo menos. O sea, vos no querés que se apruebe. En este caso, no. Si se llega a modificar, bueno, se puede considerar. El tema es, bajo estas condiciones, es inaceptable un régimen como este. Laura, ¿vos qué pensás? Yo pienso que en términos ambientales, además de lo que menciona Bruno, es que permite que las empresas no hagan, por ejemplo, estudios de impacto ambiental o que no cumplan, por ejemplo, con la legislación provincial o nacional en términos ambientales. ¿Y eso se podría agregar y perfeccionar? Mira, yo creo que eso si se aprueba como está, sí, digamos, en algún momento se va a declarar inconstitucional, porque vos no podés ir, digamos, contra el rango constitucional, ¿no? Hablábamos hoy de los ministros, qué hacen los ministros, qué hacen los intendentes, bueno, en Argentina la Constitución y los pactos preexistentes son superiores a cualquier modificación, incluso a un DNU o una ley, así se llame ómnibus, bases o como se llame. Y de hecho, en este mismo momento, acaba de terminar, hace una semana, acaba de terminar en Brasil, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vos que entendés perfectamente de justicia, audiencias públicas en donde la emergencia climática tiene que ser tomada como derecho humano. Y esas opiniones consultivas, sabés que son obligatorias, entonces vos imaginate que cualquiera de estas cosas que suponete que sucedan y que pasaran porque el Congreso las aprobara, bueno, después no es tan fácil. Ahora, ¿por qué, si es importante, digamos, darle un marco de seguridad jurídica a las inversiones para que vengan, para que se desarrollen, para que inviertan, por ejemplo, en las renovables, no hacen un régimen de promoción de inversiones teniendo en cuenta, no sé, hacer impactos ambientales, algo que sea viable y sostenible, digamos, que pase eso en la ley bases? Yo creo que es irreconciliable. ¿A quién gana con eso? Sí, bueno, ganan los que ganan siempre, Cata. ¿Qué querés que te diga? O sea, por ejemplo, Vaca Muerta por año recibe 10.000 millones de dólares de subsidios. Las empresas petroleras, que son, primero, casi todas extranjeras, y son 5, 6. Bueno, 10.000 millones de dólares en subsidios, solamente subsidios. O sea, nosotros subsidiamos a las petroleras para que hagan fracking en Vaca Muerta y saquen el gas. Hoy no tenemos gas. Pero vos decís que si se agrega lo de cumplir con hacer un impacto ambiental...
Hoy el impacto ambiental lo tienen que, o sea, deberían hacerlo, y sin embargo Vaca Muerta está rodeada de basureros, de todo lo que se saca del fracking, y ahí están acumulados con el viento, la lluvia, y no pasa nada, Sí, están ahí en añelo. Basureros, pozos abiertos, fugas de gas que se escapan, es una cosa terrible y es un peligro para la salud de las personas que habitan ahí también, ¿no? Eso. La salud de nuestros televidentes, con esta foto que están dando ustedes, que dio Matilde, que está estudiando Matilde, nuestra invitada del bloque anterior, ¿se puede ver más afectada? Bueno, sí, claramente. O sea, esta primavera, verano, ¿para qué nos tenemos que preparar? No, nos tenemos que preparar para lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? No, acostumbrarse a la nueva realidad. O sea, lo que tenemos que entender es que es una nueva realidad. Este es el nuevo mundo. No va a cambiar para mejor. O sea, si cambia, va a cambiar para peor. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, las estaciones intermedias casi se desdibujan. Entonces, o sea, no va a cumplir más en primavera años. No, sí. En términos calendarios sí, pero en términos térmicos vas a pasar, como pasamos ahora, vas a pasar de calor a frío. Claro, no hay más otoño y primavera. El otoño es muy poquitos días. Es un bajón. Y lo mismo va a pasar con la primavera. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros? Bueno, nos tenemos que adaptar y acostumbrar a que esta va a ser la nueva realidad. ¿Nunca más va a volver el otoño y la primavera, así como eran antes? Como cuando era chica, que había un lindo otoño, una linda primavera. Como dijo la científica que nos precedió, Matilde, no en tiempos de nuestra vida. O sea, tal vez vuelva, pero no sé cuándo. Sí, y me parece que también para salvaguardar la salud, una cosa que tenemos que hacer es justamente exigir cambios en términos de políticas públicas, exigir acciones de planificación, acciones de adaptación. Una forma de combatir las olas de calor en la ciudad es generar refugios climáticos, generar más espacios verdes. ¿Qué son los refugios climáticos? Lugares a donde podés ir para refugiarte de una ola de calor. ¿Y qué puede ser, por ejemplo, un hotel, como decías vos? Sí, un hotel. A ver, el Centro Cultural, claro, el Centro Cultural Recoleta es un refugio climático. Es un lugar donde vos vas y en verano tenés sombra, quizás aire acondicionado, tenés árboles cerca. Muchos más de esos y más cerca, me imagino, también de barrios vulnerables, ¿no? Como sí, tener más información, sobre todo tener más información, porque hay cosas que existen y a las que podemos recurrir, y es esto, digo, pero también no es desesperante entender que es la nueva realidad. O sea, lo que tenemos Yo quiero llorar, no sé. No, pero no pero no es para llorar. No es para llorar, es para actuar. No para llorar. Absolutamente. Me voy con esto. No es para llorar, es para actuar. Puede ser un granito de arena, además, ¿no? Puede ser mandarle una carta al gobierno de la ciudad y decir, che, hagan cerca un refugio porque este verano la voy a pasar como el traste. Totalmente. Laura y Bruno, siempre es un gusto tenerlos acá. Gracias por venir, los volveremos a invitar, son amigos de Transición 2030 y es muy importante el rol que hacen cada uno desde su lugar, que es muy diferente, pero de abrirnos un poco los ojos y también darnos información y que la entendamos. Gracias. Gracias, Bárbara. Esperamos que este programa, además de preocuparlos un poco, que no es la idea que se bajoneen como yo me bajoneo, sino que, como siempre decimos, tenés información, podés pensar, podés reclamar, podés votar, podés hacer algo, podés prevenir, incluso si, no sé, tenés que tomar alguna decisión incluso de dónde estar y tenés la posibilidad de moverte. Son muchas cosas, es un rompecabezas, seguiremos pensando. La idea no es angustiarnos, sino como dijo Laura Rocha, activar. Que esté muy bien, hasta el próximo fin de semana.